buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, como siempre en vivo a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Canales 101, 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz Dominicana, canal 46 de Win Telecom, canal 20 del Telecable Dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, a través de más de 60 sistemas de cable en la República Dominicana, cubriendo todas las provincias del territorio nacional, a través del satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano, a través de las plataformas digitales disponibles, sumundotv.com, redes sociales masivamente, los periodistas de Su Mundo TV en las calles y también dándole seguimiento a la problemática mundial. Nuestros análisis en el periódico Primicias impreso en las megaediciones y en el periódico digital primicias.net, primicias.com.do. Señores, estudiando desde la madrugada la temática de la República Dominicana, que no solamente contempla una agenda política superactiva, queremos iniciar en el día de hoy utilizando una expresión que en una ocasión mencionó insistentemente el doctor Joaquín Balaguer cuando dirigía los destinos del país. El doctor Balaguer, siempre con unas expresiones muy coloquiales, penetrantes en el debate nacional, en una ocasión mencionó la linterna de Diógenes para abordar temas de capital importancia para el país. Parece que Luis Abinader se ha puesto a estudiar al doctor Balaguer y su linterna de Diógenes, pero al mismo tiempo parece que la política que ha establecido todos los lunes visitando el Palacio de la Policía para abordar el tema de la seguridad ciudadana y la delincuencia, pues de ahí sacó la palabra desarme. Oigan bien, comenzamos con la linterna de Diógenes de Balaguer, utilizada por Luis Abinader en el último año del trayecto de este periodo presidencial. Y luego utilizamos la palabra desarme. Y esas dos palabras son las que está utilizando en las últimas horas el presidente Luis Abinader para tratar de desarmar una iniciativa que es la que ha vendido históricamente desde 1996, cuando habló del pequeño Nueva York, y luego en un discurso magistral ante el Congreso Nacional, el doctor Fernández, un 27 de febrero, dijo que decidió montarse en un avión para observar el Nueva York chiquito, que según él es la República Dominicana. El Nueva York chiquito ya se queda chiquito porque solamente en Estados Unidos tenemos más de 2.5 millones de dominicanos que están manteniendo la estabilidad macroeconómica del país, como dijimos a principios de semana, no solamente con las remesas, sino con todo lo que involucra el aparataje económico de esos 2.5 millones de dominicanos. Hoy el país amanece en medio de esa linterna de Diógenes y ese intento de desarmar políticamente al doctor Leonel Fernández. Luis Abinader, cuando se involucra en el tema preferido del expresidente Leonel Fernández,
que les encantan las computadoras, la tecnología, el metro y otras soluciones de gobierno electrónico. Pues Luis Abinader, con la linterna de Diógenes, ha pasado del tema del metro que le encanta al doctor Fernández, al tranvía y a los buses y a la conexión del transporte conjuntamente con el teleférico. En el kilómetro 9, usted puede observar la otra respuesta, sin mencionarlo por su nombre, de Luis Abinader a Leonel Fernández. La ampliación de la autopista Duarte, que viene desde Santiago hasta el kilómetro 9. El doctor Fernández puso en circulación, en recorridos que hizo por diferentes provincias, cuáles son sus iniciativas hacia el año 2044. El programa moderno del doctor Fernández se llama Proyecto 2044. No sé si el presidente de la República mandó a buscar una copia o lo consiguió en las redes sociales, porque en cada lugar donde el doctor Fernández visitó, dijo lo que construiría si retornara al poder. Pero parece que el presidente de la República quiere de aquí al año que viene desarmar los temas del presidente Fernández. Yo me imagino que el doctor Fernández, quien escribe un análisis, una página en el periódico Listín Diario, y a quien conozco perfectamente, porque la primera materia que el doctor Fernández impartió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, jovencito, recién egresado de la Escuela de Derecho de la UAS, yo estuve en la primera promoción junto con Carlos Julio Félix, con Adalberto Grullón, con Pilar Moreno, con todos los compañeros que estuvimos ahí, y realmente conocí el estilo del doctor Fernández. Este programa apuesta que el doctor Fernández viene con páginas de análisis diciendo cómo el gobierno trata de ejecutar con fines políticos electorales. Naturalmente el gobierno dice que busca con una inversión de 3.200 millones, una combinación del tren, del metro, tranvía, los buses y el teleférico, para resolver un problema de los tapones en el Gran Santo Domingo, disminuir la cantidad de vehículos, pero además, algo que no aparece aquí en este anuncio de la noche de Luis Abinader, que son los corredores que le han entregado a sindicalistas empresarios del transporte, que ahora controlan el corredor de la Churchill, el corredor de allá de la Charles de Gaulle. Y por eso se fue, anótelo, Juan Uvieres, que antes era un enemigo político con duras acusaciones al doctor Fernández, se fue para la Fuerza del Pueblo. Y si ganara en Monteplata Juan Uvieres, sería un opositor contundente en el Congreso Nacional, donde los sindicalistas empresarios tienen una fuerte presencia. Recuerden que Antonio Marte es el senador por la provincia de Santiago Rodríguez y que le ganó a un poderoso dueño de bancas que ha sido atacado con el tema medioambiental y de los recursos naturales en la ruta Santiago Rodríguez-Monción por dentro, que es una parte donde Santiago Rodríguez está desarrollando su ecoturismo, y que yo le dediqué 3 días para conocer esa carretera y todos los proyectos que hay ahí, incluyendo el desarrollo de un gran negocio de carnes
de parrillas que hay en esa zona. Entonces, este tema que yo estoy planteando hoy, tren, metro, tranvía, buses y teleférico, será uno de los grandes temas de debate, de confrontación entre el expresidente Fernández y Luis Abinader. Pero no solamente ahí se para la cosa. Yo escuché esta mañana en un comentario que hizo Marino Alcántara aquí en el matutino de Su Mundo TV, analizando el tema de los 300,000 que espera el PRM que voten en las primarias de ese partido. Como se han comido los PRMistas la actividad política celebrada el pasado fin de semana en la Plaza de la Bandera, diciendo que eso no llenó las expectativas, que el hecho de que no hubiera tapones en la zona confirmaba que no había la gente que se esperaba en relación a las expectativas de los 2 millones. Pues esos 300,000 que esperan que voten será también un tema que será utilizado como respuesta por la fuerza del pueblo para combatir a el partido PRM en el gobierno. Hay un tema también que ya ha comenzado a enfrentar el PRM y el PLD y la fuerza del pueblo, pues ya ahora es la fuerza del pueblo y el PLD que utilizaron miles de millones, en el caso de los gobiernos del PLD, miles de millones de pesos en publicidad. Pues ahora el enfrentamiento es que la fuerza del pueblo y el PLD están comiéndose el gobierno porque ha gastado más de 8,000 millones de pesos en publicidad, que es un tema analizable porque ese tema de la publicidad habría que ver, uno, la efectividad de los medios donde la colocan, los precios, la calidad de los espacios, si son profesionales de la comunicación, si son bocinas, si son gente creíble, si es favor político que se está pagando con el uso de la publicidad del Estado y muchísimas cosas más. El actual director de comunicación y estrategia y vocero del presidente de la República estudió junto conmigo la especialización en INTET, Homero Figueroa. Mi amigo Homero, en las aulas de INTET y también en el ejercicio profesional, amigo desde hace decenas de años, somos jovencitos, pero somos amigos desde hace mucho tiempo, proviene de una familia que incursionó en el negocio del seguro. Y Homero es un estudioso del poder. Por eso ustedes lo ven cada vez que emite una declaración, ponderando bien lo que va a decir. Fue un gran articulista del periódico Diario Libre, dirigió también un periódico y es una buena adquisición del presidente de la República que tenga Homero en ese cargo, como también es una buena adquisición la de tener en la dirección de prensa del presidente a un periodista profesional como Daniel García Archibar. Pero deben acostumbrarse que lo que decían en la oposición al PLD, deben también escuchar ahora las críticas que hacen el PLD y la fuerza del pueblo y muchísima gente en las redes sociales. Por ejemplo, el país necesita que la publicidad del gobierno no sea simplemente para promover la construcción de obras, sino de temas fundamentales que desarrollen el país. Homero sabe mucho de eso. Por ejemplo, aquí tenemos que comenzar a orientar sobre el tema medioambiental,
el cambio climático, la producción sostenible, la necesidad de proyectar la cultura de nuestras comunidades. Porque, por ejemplo, aquí David Collado habla mucho del turismo y de muchísimas cosas más, pero aquí no se proyecta la gastronomía comunitaria, el ecoturismo, la necesidad de fortalecer la preservación de las montañas. Aquí, por ejemplo, hay muchas cosas que decir para que el pueblo dominicano se reencuentre con su cultura. Por ejemplo, si el gobierno quiere hablar de Baní, no se puede dejar de mencionar lo que menciona mi gran amigo, el sociólogo de la cultura dominicana, Dagoberto Tejeda, la zarandunga, una riqueza cultural de allá, de Baní, que se suma al mango mingolo, al mango puntica, al mango gota de oro, al mango grano de oro y a todos los mangos de esa gran riqueza de Baní. Debemos proyectar, por ejemplo, esa riqueza de playas salinas que usted debe visitar sin tener que erogar dinero, pero hay que meter campaña para fomentar el turismo, que sea el complemento de esos 780, de casi 8 millones de turistas que han llegado al país, y que esos 250.000 millones de pesos en compra del turismo en lo que va de año no solamente se quede allá en Punta Cana y en Verón y en Bávaro o en Macao. Vayan allá a proyectar los aportes de Ocoa al ecoturismo con su higo. Pero lo que vemos es el afán de algunos, muy pocos funcionarios, que lo que quieren es hablar de que hemos invertido en obra 100.000 millones, 100.000 millones de pesos para los presupuestos de más de 1.200.000 millones de pesos al año. Es una chilata. Y pudiera generar que el propio doctor Fernández coja ese tema o el PLD y diga, ¿dónde están las obras? 90.000 millones. Señores, pero el 57% de los subsidios del gobierno se van para tapar hoyos con los déficits de las EDES, y aún así tenemos apagones y tenemos que pagar las facturas más escandalosas, que son dos temas que le hacen daño al gobierno. Yo creo, por ejemplo, que un tema, Homero Figueroa, mi gran hermano y amigo, es la energía alternativa. Señores, aquí hubo un día, ahora en tiempos de calor, que el país generó más de 800 megavatios de energía natural, sin un galón de fuel oil ni nada por el estilo. Y eso es un tema que hay que seguir abordando. La riqueza de Monteplata con esos proyectos generadores, la riqueza con el aporte de AES Dominicana en la ruta Baní, cruce de Ocoa, con 50 megavatios. El proyecto que acaba de inaugurar en Esperanza hace apenas días, Eje Jaina, para generar energía alternativa. Pero también los molinos de viento en la ruta Barahona, Pedernales, que es otra riqueza del país. Y como estamos hablando de la linterna de Diógenes, de Abinader contra Leonel, por el tema de la lucha del poder, hay que hablar también de otras cosas, por ejemplo, de comunidades, el cacao orgánico. ¿Quién lo ha desarrollado más? ¿Quién lo ha industrializado más? ¿Dónde está el poder del cacao orgánico de Yamasá? Vamos a utilizar el tema de los emprendedores
que por cierto, quiero felicitar el Banco de Reservas y al Banco Popular por la proyección de estos temas que deberían ser temas de interés del gobierno. Cuando yo veo, por ejemplo, que el Banco Popular presentó y ganó un premio con el libro sobre los ríos de la República Dominicana, cuando habla el Banco Popular de la economía naranja, cuando hablamos de los artesanos dominicanos, estamos hablando de una gran riqueza nacional. Pero aquí, por ejemplo, creo que este programa y muy reducidos espacios hablan, por ejemplo, de un tema que yo sé que le encanta a Ismael Reyes Cruz, que me trajo a este programa para decir las verdades. Cuando, por ejemplo, este programa habla del impacto en la economía dominicana de los que elaboran yaniqueques. Yaniqueques, ahí en Boca Chica, aquí en Villajuana y muchos sectores, allá en el Club Deportivo Naco, en el Club de Playa de Cabamar, con el yaniqueque, o el yaniqueque allá en la playa de la Ensenada, en la ruta Puerto Plata, Montecristi. Entonces, aquí necesitamos cambiar el curso de la publicidad en los diferentes gobiernos que regularmente apuestan a la politiquería con el uso de la publicidad estatal. No me refiero al actual gobierno, a todos los gobiernos pagando falsas portadas en periódicos. Señores, hay que invertir. Vayan, por ejemplo, a Altos del Yaque allá en Jarabacoa, para que ustedes vean, al igual que en Manabao, cómo mujeres dominicanas y dominicanos están produciendo café en las montañas de la Cordillera Central para que sea un producto totalmente dominicano. Sin embargo, aquí vemos que se comercializan café centroamericano tostado, pero el verdadero café tostado que ha disfrutado el pueblo dominicano no es el café colombiano ni el centroamericano. Es el café de Rancho Arriba, es el café de la Cordillera Central, el café de Polo. Vamos a proyectar a Barahona y sus atributos. Polo es un buen ejemplo. Vamos a hablar del hoyo de Pelempito, allá, combinado con la playa de Bahía de las Águilas y con los encantos de Cabo Rojo. Vamos a sacar al Montecristi, donde José Martí y Máximo Gómez firmaron la declaratoria, el manifiesto de la independencia cubana, y vamos a hablar del Morro, de los Cayos, de la gastronomía y de todo el atributo que tiene Montecristi. Yo creo que aquí hay una equivocación histórica con el tema de usar la publicidad del Estado para hablar nada más de obras. Y yo quiero, para despedirme, preguntar lo siguiente. ¿Y no fue Rafael Leonidas Trujillo, el dictador del periodo 1930 al 61, que más construyó e industrializó el país con su estilo dictatorial y para su beneficio? Sin embargo, lo ajusticiaron en el 61. ¿Y no fue el doctor Balaguer el que construyó la presa de Higüey Aguacate y miles de obras en el país? Y pesó más el cambio sin violencia que promovió Antonio Guzmán en la transición democrática de 1978, con generales politizados que mandaban a ponerle un paño rojo a los fusiles. Y Balaguer perdió las elecciones del 78, pero luego, por los errores del PRDismo, retornó en el 86
y en el 94 le cantaron bingo los norteamericanos y el país porque ya no soportaban más fraudes electorales. Entonces, en este país hay que analizar la riqueza natural para cambiar la forma de comunicación, y es una sugerencia que estoy haciendo. Y no solamente eso, combatir el enemigo número uno que tienen los gobiernos en este país: los apagones, la inflación, la inseguridad. Ahí andan haitianos en hora de la madrugada asaltando gente aquí en la capital y apuñalando y metiéndose en las casas. Pero sin embargo decimos que la delincuencia está disminuyendo. Ayer mataron un joven allá en Santiago, que iba un estudiante en el trayecto de la Joaquín Balaguer con Villa González. Pero en estos días mataron 2 guardianes en Villamella y soltaron a la persona que se había entregado porque la justicia demostró que no tiene evidencia, al parecer. Entonces, esos temas son los que deciden aquí el poder. Y yo creo que debemos reencontrar el contenido publicitario del gobierno con los atributos de cada comunidad para sacarle más provecho y fortalecer la dominicanidad. Vamos al primer cambio. En este día retornamos con temas que arden en el escenario nacional e internacional. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, el segundo bloque. En este día prometimos temas muy calientes. Señores, concluyó la huelga que paralizó durante 48 horas a San Francisco de Macorís y afectan las actividades comerciales, los paros en comunidades diferentes. Recientemente también se protestó en Salcedo en reclamo de reivindicaciones, anteriormente en Yamasá. También protestaron en Las Guaranas y otras comunidades de San Francisco de Macorís. Y conjuntamente con una rueda de prensa que hizo ayer un importante sector comercial del país, que se queja de que la facturación eléctrica está llevando a la quiebra a los pequeños y medianos colmados, como los apagones que afectan los productos, son temas para el gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Cuáles son los frentes que tiene el gobierno? Bueno, ese frente pesado, de alto calibre, de la facturación eléctrica, de las deficiencias de las EDES, eso es pesado. Ya en lo que va del año, hace poco se acercaba a los 1.000 millones, a los 1.000 millones de dólares en subsidio en lo que va de año a las EDES, cuyas pérdidas han aumentado a un 39%. Hay que reconocer que en el área de generación el país ha avanzado muchísimo, pero en el área de distribución y comercialización de la energía, ¿cómo por ejemplo pueden reducir las EDES, las pérdidas, si ni siquiera tienen medidores eléctricos y se ponen a calcularle por estimación el consumo a los ciudadanos? Aquí, por ejemplo, el amigo Morrison debería, que le gustan mucho los diplomados del sistema eléctrico, yo lo saludo, inició otro diplomado, yo inclusive participé en el primero, los diplomados sobre el sector eléctrico, pero hay que resolver el problema de los medidores. Hay que emitir una orden de que todo el que tenga paneles en sus hogares para vender la energía a las EDE, que se le interconecte y que se le descuente de la factura, porque necesitamos seguir fortaleciendo la generación. Pero necesitan medidores, necesitan alambres, necesitan, por ejemplo, la solución, los materiales para solucionar cientos de lámparas apagadas en el Distrito Nacional. Y Morrison, que es un ingeniero con muchos méritos desde que salió de las aulas universitarias,
necesita comenzar por ahí, porque hay que resolver, pero se necesitan materiales, insumos, verificar, por ejemplo, cuál es el estado de las subestaciones eléctricas, qué amenazas tenemos en el sistema eléctrico, qué fortalezas, cómo podemos, por ejemplo, para reducir el déficit de las EDES, instalar 100,000, 200,000 medidores para que gente que no está pagando la energía eléctrica la pague y no tengan que estarle cargando a las empresas y a los que pagamos el servicio a los que se roban energía eléctrica. Porque esto es un país de ladrones de energía eléctrica, donde hay gente en los patios, cientos de gente en patios que aquí no pagan un peso de energía eléctrica, ni le aportan al Estado bajo ninguna circunstancia, y son los primeros que están reclamando la solución de los problemas. Eso es igual que solamente pagamos impuestos el 44% de la población y un 56% es informal. Y ayer hablaba con un destacado economista en un acto anoche en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde presentaron un libro sobre las biografías de los economistas dominicanos, que hay que crear un sistema que realmente motive y garantice la permanencia para ese 56% informal en la economía, que no cotizan en la seguridad social, que no tienen RNC y que todo lo hacen en efectivo sin rendirle cuentas a nadie. Aunque cuando van a un negocio y compran un producto y le emiten una factura de consumidor final, sin que esa persona esté identificado en el negocio o en la DGI, aporta con el ITEVI que está pagando. Entonces, es un país muy complicado. Señores, 9 muertos por dengue, lo confirma el Ministerio de Salud Pública. Es un tema preocupante. Como preocupante también que en Haití hombres armados atacaron un hospital y mataron a un fiscal en Haití. Y las Naciones Unidas hablan hoy nuevamente sobre el tema haitiano, diciendo que en Haití aumenta la violencia y la corrupción. Pero Haití ayer le mandó un mensaje al pueblo dominicano con una pala, con una retroexcavadora que están utilizando en el canal y con el cual le mandan a decir al gobierno dominicano que están en disposición de continuar esos trabajos sin hacerle caso a nadie. Ya ayer el Parlacén le dio la razón a la República Dominicana. El doctor Leonel Fernández dice que lleven el caso a la OEA para que paralicen los trabajos. Y el gobierno dominicano está haciendo pruebas allá en el canal de la Vigía. Señores, andan por ahí preguntando en todas partes, en otro orden, que qué es de la Cámara de Cuentas, que hubo un bla, bla, bla hace varias semanas, que va un juicio político, un interrogatorio en la Cámara de Diputados que ganó grandes titulares, unas acusaciones que le hacían al presidente de la Cámara de Cuentas que llevaron a la justicia. Pero ¿dónde están las auditorías? ¿Dónde está la respuesta a ese costo que tiene el contribuyente dominicano con la Cámara de Cuentas, cuando vemos que la Contraloría General de la República en materia de auditoría le está comiendo los caramelos a la Cámara de Cuentas? ¿Dónde está la eficiencia de la Cámara de Cuentas? Pregunta el pueblo en las calles. Ahora la Contraloría General de la República anuncia auditorías focalizadas en instituciones del Estado, mientras en una peña en la Rómulo Betancourt ayer en la tarde
preguntaron que qué esperan para enviarle a la doctora Miriam Germán y al magistrado Camacho y a la magistrada Jenny Berenice los resultados de las auditorías donde se han detectado irregularidades en algunas instituciones del gobierno. Porque recuerden que el presidente de la República manifestó satisfacción con la publicación de las auditorías. Y hay que llevar ahí asuntos del SESTUR y de otras dependencias del Estado, como por ejemplo que se hagan compras aquí sin ningún control y muchísimas cosas más. Ese es el tema de las auditorías. Por otra parte, Abel Martínez está buscando apoyo político desde este jueves en la ciudad de Nueva York. Y parece también que buscó la linterna de Diógenes para analizar a Leonel y a Abinader, porque ambos fueron recientemente y en tiempo muy cercano, en 2 ocasiones, a los Estados Unidos. ¿No recuerda usted que semanas atrás el presidente participó en el desfile dominicano en Nueva York y que el doctor Fernández participó en una cena recaudando fondos para apoyar la fuerza del pueblo? El doctor Fernández coincidió en la semana en que el presidente estuvo en la ONU. Y ahora Abel Martínez está en la ciudad de Nueva York a partir de este jueves y está buscando también apoyo político en la ciudad de Nueva York. Y hablábamos de la importancia que tiene más de 1 millón de dominicanos en el padrón electoral. La fuerza política que más lo trabaje, que más convenza a la diáspora dominicana en el exterior, pudiera sacar el mayor respaldo político. Por ahí andan un par de encuestas que hablan de la posibilidad de una segunda vuelta en las elecciones del año que viene y vamos a ver, después que el pueblo dominicano vote, para ver si hay o no segunda vuelta. Roberto Rosario, un hombre que conoce los hilos del poder, fue presidente de la Junta Central Electoral y además ha ocupado otras posiciones. Dice Roberto Rosario que los organismos de inteligencia del Estado le están dando seguimiento. No es raro que le den seguimiento precisamente a las personas de mayor información en el proyecto político del doctor Leonel Fernández. Los organismos del Estado, de seguridad del Estado, siempre están muy atentos y aquí han sido muchos los escándalos que se han destapado con persecuciones a figuras del país. Yo recuerdo que en el gobierno de Hipólito Mejía, Marino Zapete, mi compañero de estudio, publicó en primicias un artículo y en menos de 24 horas lo apresaron y tuvimos que ir a protestar frente al DNI por ese encarcelamiento represivo y abusivo. Pero aquí los organismos de inteligencia viven dándole seguimiento a todo el que sea de su interés. Y vamos a ver lo que dice el gobierno sobre ese seguimiento que denuncia el doctor Roberto Rosario. Dice Guido Gómez Mazara, y con esto nos vamos al cambio, que en el PRM deben votar por el candidato de mayor identidad. De mayor identidad. Guido tiene una línea crítica y Ramón Alburquerque también. Alburquerque dice que va a someter el partido después que pase el proceso electoral. Es decir, que están revolteados Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque. Señores, vamos a otro cambio. Venimos con el último segmento de Hablando la Verdad en un momentito. Bien, amigos de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial, los minutos finales de este espacio en este día. Anda por ahí la preguntadera de que qué buscan realmente
funcionarios norteamericanos en el país que estarían interesados en conocer algunos detalles sobre temas del comercio en República Dominicana. Nosotros firmamos como país en el año 2005 el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y es un tratado muy estricto y habría que ver qué pasa con el comercio entre Estados Unidos y la República Dominicana, porque en las últimas visitas de funcionarios norteamericanos al país se han concentrado en el tema de la frontera dominico-haitiana, el tema haitiano, pero con la expresión del presidente Joe Biden de que Haití necesita una intervención de una fuerza militar, el tema haitiano tiene una coincidencia con el gobierno dominicano, que también favorece esa fuerza, pero el gobierno dominicano solo apostaría al tema de lo humano, de lo humanitario. Esa visita de los norteamericanos al país es un tema interesante en este día, como también es interesante que la Junta Central Electoral se haya concentrado en la organización, en la supervisión de las primarias del PRM, en las cuales vamos a ver realmente qué cantidad de personas votarán en ese proceso interno de un partido nuevo que salió del Partido Revolucionario Dominicano. Otros temas: el aplazamiento del recurso que llevó a la justicia José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la presidencia, que buscaría su libertad, y un tema ahí polémico lo plantea la ADP, que insiste en vender la creencia de que la ADP es el gobierno de la República en materia de educación, porque dice que los traslados de los maestros deben hacerse por consenso, pero es el Ministerio de Educación que nombra, quita, sustituye los maestros. Ahí, por ejemplo, en Jaina, el Ministerio de Educación tuvo que imponerse para el reinicio de la docencia, y comienzan las comunidades a advertir que someterían a los maestros y a la ADP que no cumplan con la docencia en sus comunidades. Señores, el tema del canal de allá, el canal de la discordia, el gobierno dominicano no puede permitir que hagan realidad ese canal, porque los haitianos tienen, óigalo bien, tienen planificado la construcción de otros canales, utilizando otras fuentes de agua. Y esa batalla no la debe perder el gobierno de Luis Abinader, no de Luis Abinader, el gobierno que encabeza Luis Abinader, porque Luis Abinader es un servidor del Estado que fue electo por el pueblo para dirigir los destinos de la nación por 4 años, aunque va a optar o está optando por 4 años más en el periodo 2024-2028, en una gestión administrativa donde ya inclusive hay gente desde esa posición aspirando a la presidencia de la República en el 1928, como es el caso de David Collado, que debería renunciar del Ministerio de Turismo y comenzar a aspirar políticamente, pero desde fuera del Ministerio de Turismo debería ya renunciar David Collado, para que ahí coloquen una persona que no se le vea que lo que hace en el Ministerio de Turismo lo hace con finalidad política. Señores, saludamos que Punta Catalina
anuncia la instalación de 40 megavatios adicionales de energía renovable en una primera fase. Y eso es lo que hay que hacer. Instalar energía renovable, aunque el país tampoco puede descuidar las plantas térmicas, porque y si hay una crisis de vientos o hay una crisis solar por prolongadas lluvias en un momento, entonces ahí bajaría la generación de energía eléctrica renovable. Y yo quiero dedicarle los minutos finales a esa planta que está ahí. Esa planta que está ahí, que es el proyecto de 2 unidades generadoras de 752 megavatios que costaron en su instalación $2.700 millones. Esa planta que está ahí rápidamente va a recuperar esos 2.700 millones. Y hay terrenos ahí para ejecutar otros proyectos grandes de energía eléctrica que ojalá sean a base de gas natural o energía renovable de otro tipo. Pero ahí está la oportunidad para ir aumentando la generación de energía eléctrica. Punta Catalina, yo dije aquí que en su construcción fui más de 25 veces que me invitaron a observar la construcción de esa moderna planta. Ese es uno de los proyectos más importantes del país. Incluso los desperdicios lo utilizan para la fabricación de cemento. Y si hay alguna contaminación, lo que hay que hacer es corregirla para que no afecte el entorno de Punta Catalina. Los proyectos eléctricos no pueden parar, no deben parar en el país por el crecimiento de la demanda de energía, pero no debe parar también la búsqueda de eliminar a su mínima expresión el robo de la energía eléctrica que le cuesta varias veces al Estado, cuando el Estado tiene que utilizar miles de millones de pesos para financiar el sector eléctrico. Nunca he escuchado que las telefónicas necesitan un subsidio para operar y las telefónicas ganan miles de millones de pesos, tienen cada vez más clientes. ¿Y por qué si las telefónicas tienen cada vez más clientes no cobramos la energía eléctrica que debería cobrarse junto con la basura, junto con el agua, a las personas para garantizar que todo el mundo pague la energía eléctrica? Aquí, por ejemplo, hay un caso del impuesto a los combustibles, que es el que más rápido cobra el Estado, porque inmediatamente usted compra un galón de gasolina o de gasoil o de cualquier otro combustible, ya el Estado está cobrando inmediatamente los recursos que recibe por ahí. Y recuerden que el gobierno de esos mismos ingresos ha tenido que utilizar muchos cientos de millones, miles de millones de pesos para subsidiar los combustibles y evitar nuevas alzas. Recordemos que el precio del barril del petróleo está por encima de los $90 y es una mala noticia. Pero es una buena noticia que se anuncien proyectos alternativos. Ojalá, por ejemplo, que hayan proyectos que eliminen la contaminación en una de las ciudades más contaminadas del mundo, que es Jaina. Jaina existe, tiene un parque industrial de los más grandes del país, tiene la refinería dominicana de petróleo, tiene en sus alrededores parques industriales de zonas francas de exportación, tiene en sus alrededores fábricas de cemento, pero necesitamos, no estamos hablando de ninguno de estos sectores en particular con la contaminación,
sino que se combata la contaminación, provenga de donde provenga en Jaina. Y además que preservemos el río Jaina, que los areneros se lo quieren comer y quieren dejar a la capital dominicana y al Gran Santo Domingo sin agua. Y eso no debemos permitirlos. No debemos seguir permitiendo el saqueo del río Jaina para negocios particulares, mientras cada vez tenemos menos probabilidades de agua y un río en precarias condiciones. Mañana será otro día para continuar abordando con las verdades los temas de la nación y del mundo. Hablando la verdad, retorna mañana con los temas que a usted le interesan.